es mejor claro, que la del PLD. Claro, claro, no es que van a asumir todo, ¿eh? No, lógico que no, pero ¿cuál es tu planteamiento para saber claro, qué es lo que tú planteas que hace la diferencia económicamente hablando? Claro. Mira, lo que planteamos es lo siguiente, que es muy importante, es frizar el gasto público, no aumentarlo, tampoco reducirlo, sino simplemente frizarlo a niveles actuales, no aumentarlo más, lo cual también nos permite a bajar impuestos y bajar el impuesto sobre la renta de 27% a 15%, el ITEVIS de 18% a 14%, eliminar el anticipo, eliminar el impuesto selectivo del consumo, eliminar a los altos impuestos a los hidrocarburos, el de gasolina por ejemplo paga un 42%, eliminar el impuesto a las telecomunicaciones, que es parte de la razón por la cual los teléfonos pagan tanto, los servicios de teléfono pagan tanto, que las facturas salen un 30%. Eliminar el impuesto a las transferencias bancaria, de propiedad, eliminar el IPI, que le da muy duro, especialmente a la clase media, y todo esto sin agregar déficit fiscal. Esa es la clave de todo. Todo esto se hace sin agregar más déficit fiscal, o sea, sin agrandarlo. Anterior a la crisis. Para un segundo. Sí. Lo que tú me estás hablando hay una reducción de por lo menos 50% del ingreso por impositivo del gobierno. En impuesto al contribuyente se le llevaría como un 40% de todos los impuestos que pagan, sí. Sí. ¿Y eso es una pérdida muy grande para el Estado? No te escuché bien. Espérate, ¿eso no sería una pérdida muy grande para el Estado con los nuevos compromisos y con la crisis que viene? Te explico por qué no. Yo iba para allá. Lo importante es de esto, se llama la curva del AFRE. En la medida que uno baja los impuestos, sube las recaudaciones. Eso está comprobado no solamente por lógica, y ahora te lo voy a comprobar por lógica, sino también por la evidencia empírica. Siempre que se bajan impuestos, la proporción por el tipo de impuesto aumenta. El último ejemplo de esto fue Trump, el último que hizo una reforma fiscal similar, 2017, y él bajó el impuesto sobre la renta de 35% a 21%, y sin embargo las recaudaciones sí quedaron iguales. Los mismos 332 billones de dólares del impuesto sobre la renta de empresas. Igual. O sea que se desarrolló el sector empresarial. ¿Qué quiere decir eso? Que por tipo de impuesto, proporcionalmente aumentó un 60%, proporcionalmente hablando. Porque te recaudó lo mismo cuando tú casi lo bajaste a la mitad. Entonces, también pasó en Alemania, en Chile, y aquí en República Dominicana pasó también. Cuando Balaguer en el 1992 bajó el impuesto sobre la renta de empresas de 48 a 30 y luego gradualmente por año a 25, las recaudaciones no solamente se quedaron igual, aumentaron en total. De 3.300 mil millones de pesos a 3.900 mil millones de pesos. Las recaudaciones de ese tiempo. Entonces, hay evidencia empírica en todos los países del mundo, es así. No hay un estado donde eso no ha pasado. Lo repito, tú puedes buscar. No hay un ejemplo de reducción de impuestos que no haya tenido el efecto de la curva de la AFRE, de que incrementa las recaudaciones proporcionalmente. Aparte de la evidencia empírica que sucede siempre que pasa, en Argentina, Chile, todo, hasta cuando España lo hizo también, en todos los lados pasa. Aparte de toda la evidencia empírica que es universal, también está por lógica, porque te hago la pregunta a ti, Carlos, ¿cuánto se recaudaría si aumentamos los impuestos a un 100%? Cero. Por lógica. Y mientras menos inversión hay, mientras menos es el tipo impositivo, más invierte. Y precisamente otra razón lógica es que así funciona la economía, porque las personas siguieron sus propios intereses, es decir, laissez-faire. Exacto. Cada persona siguiendo, y este tema específico va un poco más de la mano con la mano invisible, teoría también. Sí. Entonces, unos persiguiendo sus propios intereses de ganar más dinero, todo el mundo quiere estar mejor, todo el mundo quiere ganar más dinero. Y para tú ganar más dinero, tú necesitas con ese dinero, con el dinero que tú tienes, invertirlo en negocios. No hay otra forma de ganar dinero de invertirlo en diferentes negocios o
dejándolo en un banco que también eso de crear empleo directo. ¿Y qué pasa cuando uno lo invierte en negocios? Bueno, ¿qué se necesita para invertir en negocios? Hay que contratar empleados, que es una cosa muy importante. Sin empleados tú no puedes operar. Contratar encima de todo eso infraestructura, alquilar, equipo, mobiliario, contratar servicios, es decir, suplidores. Uno también incrementa la venta a quien uno le vende, a los demás, a los suplidores. Y eso es un efecto de encadenamiento en la economía que se dispersa por toda la economía. Es como un juego de dominó que se afecta a todo. O sea, es como el sistema nervioso que afecta a todo, literalmente se expande por la economía completa. Entonces, y afecta a los monopolios, genera más diversidad, más competitividad. También. En conclusión, uno, persiguiendo sus propios intereses, ayuda más a los demás. Y se crea más empleo. Y no solamente ayuda más a los demás en empleo, sino también hasta en el precio a los consumidores. Porque para que a ti te vaya bien, tú tienes que servirles bien en precios y calidad de precios y calidad de servicio y en precios, balance de calidad de servicio y precios, en ambos. Si no, ¿qué te va a pasar? Quiebras, porque hay algo que se llama competencia. Y por eso que el Estado normalmente no funciona, porque tiene un monopolio, no tiene competencia. Y siempre tiene, y aunque tuviera competencia, siempre tiene también el financiamiento coercitivo del Estado, si lo impuestos, se puede autofinanciar y ya, no importa, nunca quiebra, no tiene los mismos incentivos que tiene el sector privado. El sector privado tiene todos los incentivos del mundo. El incentivo de ser, primero de ser un doliente, invertiste, arriesgar en tu propio capital. El incentivo también de los beneficios económicos, tú te mueves por algo. El ser humano se mueve por lo que se llama en psicología refuerzo positivo. No es verdad que el ser humano por ideales, moralidades, cuestiones muy románticas y cuestiones muy subjetivas se mueve como los socialistas. Los socialistas y la izquierda en ese sentido niegan la naturaleza humana. Y por eso es que nunca, y el mismo Hegel, Marx se dieron cuenta que el hombre, que nunca va a haber ese hombre nuevo. Al final ese hombre nuevo que quiere la igualdad totalitaria, comunista, nunca viene, porque al final todos los seres humanos nos movemos por intereses particulares que no tienen nada de malo. El dinero simplemente es un instrumento de intercambio. No es más nada. Todo el mundo incluso es ético y moral porque es el bienestar propio y de su familia. Eso no tiene absolutamente nada de malo. Es el bienestar propio de su familia y también de los demás. Entonces, por eso funciona lógicamente, empíricamente y en economía y de todo. Ese prácticamente, pero si tú quieres te sigo con lo del plan, que no para ahí. Hay un par de preguntas. ¿Cómo eso le baja el precio al dinero? Porque tú sabes que los bancos, como sea República Dominicana, utilizan una tasa de interés en la tarjeta de crédito de un 60%. O sea, ¿cómo le va a bajar eso el precio al dinero y no se va a quedar? Te explico. Muy importante la pregunta. Sucede que precisamente el gran gasto público, el peso que tiene, la deuda y los déficits que han generado, te informo que desde el año 2008 no hemos tenido déficit fiscal continuo. No ha habido un solo año con superávit desde el año 2008. Y esa situación de que la deuda y el gasto público pesa tanto que se lleva un 48% de las recaudaciones. O sea, pesa tanto que todo lo que no ingresa, lo que le ingresa el Estado, de todas sus recaudaciones, la deuda se lleva a la mitad. La deuda se lleva a la mitad, lo que se llama el servicio de la deuda, un 48% por ser específico. Entonces, con esa situación, los agentes económicos ven esa situación y dicen, coño, y perdón por la palabra, pero dicen, este tigre, el Estado, cada vez tiene menos capacidad de pago. Va a llegar el momento donde no va a poder pagar y va a defaultear, va a incumplir en su cuota de pago. Y por el riesgo sube la tasa. Y por eso, por la desconfianza que genera esa incapacidad de pago y de ese que viene en origen del gran gasto público. Entonces, esa desconfianza es lo que genera que cae, en términos ya económicos, se le dice de la siguiente forma, cae la demanda del peso frente al dólar. Y por eso es que se refleja que el dólar sube. Pero no es que el dólar está subiendo en sí, es que puede subir y bajar dependiendo del mercado internacional, pero es que realmente cae la demanda del peso frente al dólar y se refleja en una subida del dólar. Y esta gente lo que hace es que lo controla artificialmente
Pero hay un problema. En la medida que tú lo controlas artificialmente, como tú bien sabes y expones muy bien en muchos de tus lives y de tus videos, crea escasez. En la medida que tú lo controlas, crea escasez. Es imposible. Claro, porque no todo el mundo va a vender ese precio. Repite. No todo el mundo va a vender ese precio y yo prefiero guardarlo para cualquier eventualidad. Exacto. Y los dólares, los bancos, como tú sabes, no te cambian los dólares que uno quiera. Te lo limitan, porque no está en la situación. Pero lo limitan en los últimos 2 años, porque antes no lo limitaban. En la medida que empeora la situación. Pero antes no lo limitaban porque la burbuja era menor. La burbuja del dólar real y el dólar natural era menor, porque lo que controlaban no estaba tan lejos de la realidad. Mientras lo controlan más lejos de la realidad, del dólar real, y va aumentando esa burbuja, en la medida que lo controlan más hacia abajo, más escasez hay. Es imposible hacerle trampa, y lo voy a repetir esto, es imposible hacerle trampa al sistema de precios. Cuando los controles de precios nunca funcionan, y hay un libro que voy a recomendar a todos los seguidores, que se llama 4.000 años de controles de salarios y precios. No funciona nunca, y precisamente ese libro tiene 4.000 años de evidencia. Me hicieron un comentario que me dio risa, pero precisamente de que me llamaron comunista, de que era lo contrario. Pero precisamente ese libro tiene 4.000 años de evidencia de que los controles de precios nunca funcionan. No funciona en Mesopotamia, no funciona en la antigua Grecia, no funciona en la antigua Roma, no funciona en ninguna de las eras modernas, no funciona en el Weimar Republic de alemán. No funcionó ni siquiera en Estados Unidos cuando se hizo, que se lo han hecho. No funcionó con Nixon, que fue un traidor a los conservadores republicanos, donde incluso dijo de forma famosa en los 70, we're all Keynesians now. Todos somos keynesianos. ¿Por qué? Porque él comenzó a controlar el precio. Y no funcionó y creó mucha escasez y por eso lo votaron en adición a lo de Watergate, claro. Entonces, esa es la situación, por eso no funciona los controles de precios y por eso tenemos ese dólar. Hasta que nosotros... ¿Cómo se corrige? Muy importante. Se corrige únicamente controlando el gasto público, no subiéndolo más, preferiblemente bajándolo, pero sabemos que es un poco complicado, pero por lo menos fijándolo, no aumentándolo. Y entonces, en la medida que esa carga del Estado es menor, y el Estado comienza a tener más capacidad de pago, de nuevo, y representan menos, sus recaudaciones suben, representan una menos proporción de sus recaudaciones, se hace más solvente. En esa medida el dólar baja, el peso comienza a tomar valor contra el dólar. Pero si tú me preguntas, ¿y tú lo liberalizas de una vez? Yo te digo, no lo liberalizaríamos de una vez. Lo que se hace es que primero se corrige la política fiscal. Es decir, primero se controla el gasto público para que el dólar natural vuelva y se equipare el peso. Y se restaure la confianza. Y se restaure la confianza. Exacto, se restaure la confianza. Y después que se restaure la confianza, se liberaliza y ahí no crea daño. Porque si tú lo liberalizas ahora... Antes de crear confianza, lo creas de una vez. Se sinceriza de una vez. Exactamente. Entonces, esa es la posición práctica gradual para hacerlo sin mucho daño. Ahora mismo, al tú dejarlo controlado, el único daño que tú creas es que hay escasez. Que es un problema grande porque cuando te sube el dólar, las personas no van a tener cómo protegerse. Es interesante que tú promociones mucho lo de Bitcoin porque es una de las pocas medidas que uno puede utilizar para protegerse. Pero el problema es que tiene que ser más utilizada en el comercio para que esa protección sea real, porque hasta que no por la fluctuación. Exacto. Si se promociona, yo diría que sería un gran... Si no tenemos de otra y esta gente le da para allá y el peso llega a 80, 70, 100, yo diría que habría que hacer una promoción y te llamaría a ti a hacerlo. Una promoción viral, una promoción fuerte al favor del uso masivo del Bitcoin y que se utilice en todos los comercios. Porque no vamos a tener otra protección, ¿me entiendes? Es la única otra forma. Y la otra forma es lo más primitivo. ¿Qué es lo más primitivo? Lo más primitivo. El trueque. O el trueque, o que es lo que se usa en Venezuela. O también acaparar, comprar por 2 meses.
comprar, especialmente a los más pobres, comprar lo más que se pueda en los servicios básicos, lo más necesario, leche, huevo, lo que sea, o sea, papel de baño, etc. Es la única protección que hay contra la devaluación y la inflación tremenda. Entonces, sí, claro, al menos que sea corrida del Estado. Si se corrige del Estado, no hay ningún problema. Y ojalá se corrija. ¿Y tú crees que esa política es implementable dentro de un gobierno del PRM? Repite. Las personas que participan en el PRM, ¿tú crees que tomarían estas medidas? Mira, precisamente la parte que está en el plan de gobierno ya depositado de Luis Abinader es controlar el gasto público mediante unas reglas fiscales. ¿Cuál es esa regla fiscal? Bueno, esa regla fiscal es que solamente se aumenta a la mitad de los aumentos de los ingresos fiscales, o sea, de las recaudaciones. Pero ¿qué pasa? Eso es igual a no aumentarlo, porque como tú bien sabes, las recaudaciones se cayeron. En relación al año pasado van a ser negativas. Entonces, muy negativas. Muy negativa. Entonces, el aumento del gasto público es cero, en base a la regla fiscal que ha sido promocionada muchísimo. Entonces, ellos tienen, por lo menos, son los únicos que han aceptado esa responsabilidad y lo han promovido esa responsabilidad. Y toda la partida de aumento de gasto que lo van a hacer, tendrían que hacerlo dentro obligatoriamente, cogiendo otras partidas. Exacto, cambiándolo del mismo presupuesto. Moviéndolo del mismo presupuesto. Sí, cogen de otro lado. Juventud que no sirve para nada, por ejemplo. No diga eso, no diga eso. No, de verdad, son duplicaciones muchísimo. Mira, la única forma que yo acepto que quiten el Ministerio de la Juventud. Próximamente nosotros vamos a sacar, no lo hemos hecho porque tú sabes que todo es un tema de estrategia y tiempo. Siempre por estrategia más o menos de marketing, lo vamos a sacar ahora, que ahora es que más pesa, en cuanto a las elecciones. Vamos a sacar ministerio por ministerio toda la corrupción que hay en cada ministerio. Ok, está bien, pero nada más te acepto que me quite el Ministerio de la Juventud y el de la mujer si me pone el de la familia. Yo no, sí, óyeme, yo no. Porque hay un tema social ahí. Yo no estoy, mi plan no promueve la eliminación de ningún ministerio. Es un plan moderado, precisamente para que sea viable y aceptado para los políticos. Si fuera por mí, sí, para mí ese ministerio no tiene ningún sentido de existencia, eso es corrupción pura. Pero el plan no lo promueve. Bueno, el de la mujer tiene 40 asistentes, la ministra de la mujer. Nadie sabe para qué. Pero mira, el plan no qué risa me da ese comentario. Pero es verdad, tengo los papeles. Pero el plan no, pero oye, algo sí que hay que poner claro, a la mujer hay que protegerla. No hay que hacerlo necesariamente por ese ministerio, pero la violencia contra la mujer es real, eso hay que decir. Ahora, lo que yo diría es que hay algunas feministas que exageran otro tipo de cuestiones que no es de la violencia. Por ejemplo, aquí las mujeres tienen el 50.5% de los puestos gerenciales, el rank número 1 del mundo. Los ingresos entre las edades de 25 y 60 años de las mujeres es de los pocos países del mundo que es mayor a los hombres. Entre esa edad, de 65, te voy a mandar estadística, de 25 a 60. Cifras oficiales de la TCS, claro, en la economía formal, 25 a 60. Las mujeres ganan más, tienen más ingresos y salarios. Igualmente son las que tienen la mayoría de la matrícula universitaria y también las que más se gradúan en un porcentaje de 63%, 65% graduación y 63% de la matrícula, para ser exacto. Entonces nada, la mujer hay que protegerla. Lo que sí tiene totalmente razón, la violencia contra la mujer, que no es lo mismo que feminicidio, es otra cosa, pero la violencia contra la mujer sí es real y de hecho no se han hecho el estudio de las causas reales. Las causas reales no se puede decir simplemente que es machismo puro, eso es muy generalizado. Las causas reales. No, y la penalización agresiva también incentiva que los casos se agraven. En vez de ser violencia menor, se vuelve violencia grave. Por eso hay más casos de feminicidio, que es un término creado, porque en verdad es homicidio. Claro, feminicidio quiere decir que se mata por el hecho de solo ser mujer. Como hicieron, por ejemplo,
Pero como hicieron, por ejemplo, los judíos, los nazis con los judíos, que salían por la calle buscando judíos para matarlos. Eso es lo que significaría feminicidio. Pero espérate, violencia ahí. contra la mujer. El feminicidio ha crecido porque la violencia menor ha disminuido, se ha extendido, porque muchas personas por darle 2 tablazos se pasaban 2 años presas, ahora dijeron, bueno, pues si yo voy a estar 2 años presa. Y ese extremismo ha hecho mucho daño a la sociedad. En eso ahí estamos claros. Y ahí son 500 millones más para el presupuesto. Incluso la lucha por las mujeres no hay que dejárselo. Mira, hay varios tipos de feminismo. Yo apoyo el feminismo liberal, el feminismo de primera hora, que cree realmente en la igualdad real. Y el feminismo y la lucha por los derechos de las mujeres es algo que no hay que dejárselo a lo que son, a las feministas que son marxistas, a los feministas marxistas. No hay que, hay que luchar por las mujeres, pero no desde el marxismo. Hay que luchar por las mujeres desde el feminismo liberal, que es el correcto, el ético en todas sus cuestiones. Pero volviendo entonces al tema económico, que nos fuimos por ese lado un poco, nosotros no proponemos que se elimine ningún ministerio para esta propuesta moderada, pero sí que se reduzca el gasto público matemáticamente identificado. De hecho, lo tenemos matemáticamente identificado en otro plan de gobierno. Entonces, más o menos viene a ser un 11% del presupuesto. Y ya con eso, con esa reducción del gasto público, con esa primero, frizar el gasto público y después eliminar el gasto de corrupción matemáticamente identificado, con eso es que se puede bajar los impuestos y con la curva del AFE proyectada, no agrega más déficit. De hecho, eventualmente, y digo eventual por la situación del COVID, atrasa todo, eventualmente genera superávits y comienza a moverse la economía. El dólar comienza a estabilizarse y el peso comienza a tener valor contra el dólar. Los bonos se pueden pedir a menos intereses también. Cogen un mejor rating también. Escúchame, que acá no te oigo a veces. Repite. Que los bonos se podrían hacer con menos. Claro, y con intereses más bajos. Claro, y con intereses más bajos y el rating de los bonos subiría. Mira, ese fue de hecho el debate, vamos a decirlo así, que tuve con el asistente de Margarita, que se realizó en Twitter. Llegó un río de views. Que él defendió a Margarita. Nosotros hicimos un video diciendo que la deuda aquí es demasiado alta e insostenible. Y Margarita dice que es una de las más bajas del mundo. Margarita dijo que la deuda en relación a los demás países es de lo más bajo del mundo, que es un 55%. El problema es que eso es un engaño decir eso. ¿Por qué es un engaño? Okay. Es cierto que en relación al PIB, la deuda es un 55% y es relativamente bajos comparado con los países desarrollados. Ahora bien, como tú bien acabas de decir, nosotros somos los países que más caro nos financiamos, que intereses más altos damos. Por lo tanto, ese tema de la proporción de la deuda, ese mareo, pero es que no es lo mismo. Yo prefiero, es lo mismo que tú debas 100,000 millones a 2% de interés, no es lo mismo a que tú debas 50 a 25. Exactamente. Claro, es menos de 25, pero... Entonces, mira, ese punto. La carga de la deuda es una de las más altas del mundo. Proporcionalmente, claro. Aunque tenemos en relación al PIB, es medio bajo, relativamente con los demás países, pero la carga es mucho más fuerte. Para ser más específico, los intereses, el pago de los intereses que pagamos de la deuda, los ingresos de la deuda representan un 24% de todas las recaudaciones y el servicio de la deuda un 48% de todas las recaudaciones. Es decir, nos chupan la mitad, es demasiado grande. Y por esa situación, ¿tú sabes en qué rank nosotros estamos de los que pagan más interés de Latinoamérica? 1. A Margarita hay que decirle, como le dije, que a pesar de que estamos relativamente bajos en relación al PIB, los intereses que pagamos son los más altos de Latinoamérica, el número 1, y de la clasificación de riesgo, de nuestra clasificación de riesgo, WM. Entonces, te la mostré. No hay helicóptero cash dentro de tu teoría. ¿Cómo? No hay helicóptero cash dentro de tu teoría. No te escuché bien.
No hay helicopter cash ni nada por el estilo. No, déjame, ok, helicopter cash, full. Que formalmente se conoce más como The Theory of Quality of Money de Friedman, se generó de ahí. Hay más autores que lo han recopilado, promocionado, pero eso es una teoría muy mal entendida. Hay mucha gente que no lo entiende. Eso primero lo que hay que entender es que eso no es política fiscal. Eso es puramente política monetaria. Solamente emisión monetaria, es decir, impresión de dinero bancario. Entonces, ¿qué pasa? Esto ya es algo que no me voy a tener que meter en el tema. Es un tema a fondo, no todo el mundo lo entiende, lo voy a tratar de poner lo más simple. Por eso te lo mencioné. Lo más simple posible, perfecto. Para que lo aplatane. Pero lo voy a aplatar lo más posible. Mira, primero describir lo que es emisión monetaria. Concesión monetaria es cuando el Banco Central imprime dinero de la nada, para que entiendan, peso de la nada. Dinero inorgánico. Entonces, y lo circula en la economía, lo inyecta en el sistema bancario, en todos los bancos, lo riega en la economía. Entonces, ¿qué pasa? Siempre es inflacionario. Lo voy a repetir. Claro. El emisión monetario siempre crea inflación. Hay una sola excepción, que de hecho lo promocionamos en un video. Y esa sola excepción es cuando la demanda del dinero te incrementa. Es decir, cuando las personas requieren más pesos de ese dinero, más divisa y menos de todo su capital, porque no, obviamente todo el mundo tiene más cuarto, no es así, no. Es simplemente que de todo lo que tienes disponible, tú tienes más liquidez y menos activos, menos dólares o menos inversión en propiedades, etcétera. De todo lo disponible, de todo tu patrimonio, tú prefieres tener más liquidez. Claro, que tú no lo uses para comprar dólares, para meter un... Entonces, cuando eso sucede, que nunca va a suceder con el peso dominicano, al menos que se haga lo que nosotros proponemos, que sí sucede con el dólar, no es lo mismo, porque el dólar sí tiene valor, porque se maneja mucho mejor y es la reserva internacional, se usa en todos los países como reserva. Cuando la persona demanda más dinero y prefiere tener más, vamos a dar el ejemplo de pesos, que no es real, más pesos que otras monedas, entonces ahí en esa situación tú puedes hacer emisión monetaria sin crear inflación, porque, y el tema por esto es, la razón principal y el fondo de todo es la razón de que el Banco Central es un monopolio de oferta monetaria. La oferta monetaria está monopolizada. Recuerden que han habido momentos en la historia donde hay varios bancos que emiten dinero. Y de hecho hay zonas económicas que no tienen bancos centrales, por ejemplo Hong Kong, donde hay libertad de monedas. Y muchos, la escuela austriaca, por ejemplo, propone mucho, y una parte de la escuela de Chicago, la más avanzada, que era del hijo, la de David Friedman, que ya el hijo de él, mucho más de derecha, como decirlo, propone que se elimine el Banco Central y que haya competencias de monedas, y que cada banco tenga su propia moneda, tenga su propia política de emisión monetaria, y su propio riesgo, y en base a todo eso... Pero el Estado perdería mucho control. El Estado perdería mucho control. Exacto, pero en base a eso la persona elige libremente la moneda que prefieren. Entonces hubiera una libre por competencia y no tuviéramos este problema. Entonces, ¿por qué explico esto? Explico esto por la razón de que como el Banco Central tiene monopolizado la oferta monetaria, es decir, la cantidad de todo el dinero que existe en la economía, el papel y moneda que existe en la economía, por esa misma razón es que el único que puede seguir el mercado, seguir la demanda monetaria, es decir, lo que las personas requieren de dólares, etcétera, o de pesos, en este caso de República Dominicana, es el Banco Central. Entonces, solamente bajo un sistema monopolizado se justifica, y no hay inflación, y es cierto esa teoría de Friedman, se justifica que el Estado haga nueva oferta monetaria para seguir el mercado, seguir el libre mercado monetario y balancear la demanda de monetaria. Es decir, que la oferta monetaria balance
y siga a la demanda monetaria. Y eso se calcula con lo que se llama la velocidad de circulación del dinero y la regla Packard, que ya es una cuestión muy de fórmula, etcétera, que prácticamente es el tiempo que dura el dinero en una sola mano. Con ese tiempo, y a veces pasa de una parte a otra parte, de una persona a otra, el dinero es una economía. Con eso, con la circulación, la velocidad de la circulación del dinero, es que se calcula la demanda, si la demanda del dinero sube o baja. Y solamente se puede hacer oferta monetaria, se puede emitir dinero, hacer emisión monetaria, sin inflación, cuando te sube la demanda del dinero. En República Dominicana nunca va a subir la demanda del dinero, al menos que se corrija, como dije, y el peso comience a tener valor. Pero, ¿qué sucede con Estados Unidos? Sí, Estados Unidos sí. Por eso, la emisión monetaria que hizo the Fed, que hizo el Federal Reserve ahora, después del COVID, de más de 700 billones de dólares, no fue inflacionaria realmente, mínimamente, porque puede ser que se pase un poco y es imposible hacer cálculo económico de economía, pero realmente no fue inflacionaria. Tampoco fue inflacionaria lo que hizo Bernanke, que las emisiones que hizo después de la crisis de 2008, que siguió ese incremento después de 2008 de la demanda del dinero, imprimió 3 trillones de dólares y sin embargo no hubo inflación. Y eso te lo explica precisamente la evidencia empírica lo respalda, te lo explica esta teoría de que tú puedes hacer emisión monetaria siempre y cuando te sube la demanda del dinero. Pero eso es seguir al mercado. La demanda del dinero. Eso no es keynesiano, ¿eh? Keynesiano es controlar el dinero, no seguir el mercado. Incluso lo keynesiano puede ser restrictivo. Eso mismo, para que la gente entienda. Sí, más o menos, sí, en muchas cosas, sí. El Gonzalo es muy keynesiano. El mismo José Laluz lo admitió, que su programa de gobierno es un programa de gobierno totalmente keynesiano, lo dijo sí mismo. Y explicó. La pregunta es, a ver, porque esta es la pregunta del $1.000.000. Sí. Primero que todo, bueno, déjame hacer una pregunta antes. ¿Tú crees que vale la pena dolarizar el país? Después que se corrija fiscalmente, como te expliqué. Para que no sea un golpe muy grande. Para no crear pánico, la corrida es un sistema anticorrida. Se le llama mucho también el sistema Simons, que es un poco más complejo de explicar, pero no quiero aburrir la audiencia tampoco con detalles técnicos. Entonces tú dices que sí, después que se estabilice, que el dólar real se estabiliza y después se dolariza, correcto. Okay. Es mejor. Lo más ideal sería, bueno, a mucho más largo plazo, la eliminación del Banco Central y que hubiera libre oferta de dinero, que es casi lo mismo que dolarizar, de hecho, casi lo mismo. Solamente que hubiera mayor libertad, es decir, que sea el público que elija, no que el Estado diga, vamos. La diferencia entre dolarizar y eliminar el Banco Central y simplemente que la gente elija su moneda es la siguiente. Te voy a hacer la pregunta del $1.000.000. Sí, dame la pregunta. Entonces, yo estoy claro en las políticas económicas, no todo el mundo lo está. La pregunta del $1.000.000 que yo tengo y que todo aquel que entiende un poco de economía te va a hacer es la siguiente. Con el keynesianismo, aumentando el gasto público, yo puedo saber exactamente la velocidad, más o menos, y el sector que yo quiero desarrollar. No. Lo que pasa es que hay confundiste política fiscal con monetaria. Solamente lo de la velocidad del dinero solamente aplica para política monetaria, para emisión monetaria. En el keynesianismo te dice, el keynesianismo te dice, vamos a aumentar el gasto público. Eso es fiscal, eso viene del presupuesto nacional y de los impuestos. Friedman solamente dice, si te sube la demanda de dinero, solamente, que aquí no pasa. Imprime. Ahí tú puedes imprimir dinero para seguir el mercado, no para otra cosa. Entonces, ahí estamos confundiendo. Claro, el keynesianismo también apoya emisión monetaria. Exacto. ¿Qué pasa? El keynesianismo no lo apoya en base a seguir el mercado. No. Casi siempre. Se supone que es para dinamizar la economía. Sí, que no es lo mismo.
ellos te lo hacen cuando te baja la demanda de dinero, lo que te crea una hiperinflación, que fue una de las razones principales por lo cual todos los estados en los 70 quebraron siguiendo el keynesianismo y tuvieron lo que se llama stagflation. Stagflation, yeah. ¿Qué significa? Desempleo con mucha inflación. Entonces, pero si el Estado decide subir el gasto público, hacer todo ese enfoque, como dice Gonzalo, sí, crear todo ese empleo, dinamizar la economía a billete del gobierno, ¿no es más rápido eso para la calidad de vida de los dominicanos que la política que ustedes plantean de frizar el gasto? No, te voy a explicar por qué. Por lo que te dije al principio. Si tú haces eso, lo único que tú creas es bajar la capacidad de pago del Estado. Es decir, que el Estado tenga menos capacidad de pago, más desconfianza ante los agentes económicos y una devaluación brutal del peso. Pero brutal, el peso te va a subir no es a 60, 70, es mucho más. Si se hace lo que dice Gonzalo, el peso se va a devaluar bastante. El dólar va a subir como no se ha visto y es hiperinflacionario. Y si llegamos a defaultear, que también nos lleva al default. Ojo, la devaluación del peso se hace en la medida que el Estado tenga menos capacidad de pago, que es lo que pasaría si aumentamos ese gasto, sí. Y también cuando el Estado defaultee, tanto por un default técnico, y un default técnico significa terminar en el Fondo Monetario Internacional, porque se terminó el financiamiento voluntario y tuviste que ir al fondo, que es lo que le pasó a Argentina. Y cuando ellos hicieron eso, ¿sabes lo que pasó? Subió como lo pasó con Hipólito, subió a un 60 y pico. Mira, ese fue el problema de Macri. En 2017, el peso argentino estaba en 18, subió a 60 y pico. Y muy parecido aquí, después bajó un poquito. Muy parecido. Entonces, pasó por ese default y porque en el famoso 28 de diciembre intervinieron en el Banco Central. Cuando digo intervinieron en el Banco Central, significa que el gobierno respetó la independencia del Banco Central y comenzó a hacer política monetaria a su antojo. Eso es como si le diesen aquí que al Bisu, olvídate el Bisu, vamos a ser yo, Danilo, voy a comenzar a hacer lo que yo quiera con la política monetaria. Entonces de diciembre, aplatánale a la gente algo. Sí. Bajo tu teoría, ¿en qué tiempo se estabilizaría el dólar? Y bajo la teoría de Gonzalo, ¿en qué tiempo se estabilizaría? ¿O qué tanto subiría? Porque con los dos va a subir. No importa, con las dos teorías, no va a quedar en 58 ni en 59. La diferencia es brutal entre las dos propuestas. Mira, si se sigue la que nosotros promovemos, te voy a decir un detalle, una anécdota. Nunca se puede establecer tiempos. Eso es imposible. Te voy a explicar por qué es imposible. Se puede establecer tendencias, pero no tiempo. ¿Por qué no se puede establecer tiempo? Porque lo que determina el incremento del PIB, el crecimiento económico, la demanda, el consumo y todo, son las preferencias, gustos, circunstancias, educación, cultura y un mil elementos más de todos los consumidores, es decir, de todos los seres humanos. La economía es acción humana. Entonces, habría que ser dioses omnipotentes, omnipresentes y omniscientes, saber lo que cada persona del planeta piensa, dónde está, y estar en todos lados con una camarita, ser totalitario totalmente y ser dioses que controlan todo, para saber cuánto realmente va a ser el cálculo económico en dónde va a estar. Claro, pero y no solamente por eso, te voy a poner otro ejemplo más que yo sé que te va a gustar, también porque no se puede. Existe también lo que se llama información nueva generada empresarialmente. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, cuando Steve Jobs en los 70 estaba en su garaje y era un joven, un niño cualquiera, haciendo la monstruosidad que creó, la super inversión que creó, que tiene muchísimo valor hoy en día, de Apple y todo esto, igual Bill Gates, nadie sabía que en ese garaje se estaba produciendo esa inmensa cantidad de valor futuro. Entonces, el mercado no es una tarta, como dicen, un pastel, que es fijo. El mercado es dinámico y una exploración, es evolutivo y siempre se está recreando y expandiendo. Entonces, por eso, uno no sabe cuáles son las innovaciones nuevas que vienen, ni dónde la economía se puede crear valor. Entonces, por eso es imposible predecir. Dicho eso, se puede saber la tendencia. ¿Cómo se puede saber la tendencia?
en base a las acciones del Estado con la evidencia empírica que tenemos y la ley de la lógica. Entonces, pero bajo tu conocimiento de la economía dominicana, y aplatánalo lo más que tú puedes, tú no tienes que pegarla, pero sí. La diferencia con en el valor del dólar que habría a 2 años con la política de Gonzalo y con la política del PRM. Como te dije, no te puedo decir tiempo, pero te puedo decir lo siguiente, una idea te puedo dar. La idea que te puedo dar es lo siguiente, que la tendencia con la de nosotros, con la que promovemos, igualmente con la que Luis, con el control de gasto que Luis Pesancier, si respeta el control de gasto, igualmente funciona, se restaura confianza, como se controla el gasto y no lo van a aumentar, y la capacidad de pago del Estado aumenta, porque mientras las recaudaciones están aumentando, y más si vas impuestos, todavía mucho más, la carga de la deuda se mantiene baja. Entonces, con ese aumento de capacidad de pago del Estado, se restaura la confianza de los agentes económicos en la economía y el dólar comienza a bajar. Es decir, que realmente lo que está pasando es que el peso está comenzando a coger valor en contra del dólar. Entonces, ¿qué pasaría? Simplemente que con la propuesta de nosotros, y la misma que va a llevar Luis Abinader a cabo, siempre y cuando lo cumplan, la demanda, el peso se va a restaurar, va a coger valor y no va a haber inflación. Además de eso, con la bajada de impuestos, la economía crece muchísimo, como tú sabes. Te voy a dar un dato, por ejemplo. Un dato, para no dar tanta evidencia empírica global, voy a República Dominicana. Cuando se hizo las reformas fiscales, bajando impuestos en el 92, no sé tanto, en el 92, la inversión extranjera se triplicó, el desempleo bajó a más de la mitad, y en única vía tanto la gráfica. Los ingresos y los salarios aumentaron casi el doble, bueno, la pobreza también se cortó más de la mitad. Todo fue positivo, todo positivo. Entonces, ¿qué pasaría? Crecimiento económico, calidad de vida, desarrollo humano. Y es otra cuestión que lo he dicho siempre. Los países que tienen menor impuestos, menor gasto, menor regulaciones, es decir, los que están en la cima del índice de libertad económica y de Doing Business, son los países que tienen mayor calidad de vida, mayor crecimiento económico, mayor PIB per cápita, mayor desarrollo humano, menor desigualdad en Gini, menor corrupción, mayor protección ambiental, mejor índice de prosperidad, mejor índice de felicidad. Todo es superior en todo. Y te lo voy a decir, no hay un solo ejemplo de keynesianismo, de política de izquierda. Ni siquiera no tenemos que ir a socialismo y a comunismo. No hay a quien sea, en cualquier político, cualquier economista, no me puede decir una política de izquierda keynesiana o socialista que haya tenido éxito. En la historia del mundo no hay una. No podemos ir a todos los mitos que hay. Los nórdicos, mito. Y no podemos entrar a eso. Y Franklin Delano Roosevelt, mito. Vamos a entrar. Entro. Te voy a aplicar. Dale, date una chapoteadita. Vamos. Ven, mira. Interesante. Esta me encanta. Ok. Lo primero es, déjame darle un chisme para atrás. A explicar el origen de la crisis, para poner todo en contexto, porque si no, no vamos a perder. La crisis del 29. Sí. Okay. Antes, John Maynard Keynes y el keynesianismo se inventó en 1936. Con su teoría general, ¿verdad? Antes de Keynes, los estados ya siempre habían hecho keynesianismo, siempre. Había mucha intervención del Estado, mucho gasto público, mucho endeudamiento, mucho control de precios, y mucho más. Incluso la Unión Soviética fue mucho antes que Keynes. Pero nada, Weimar Republic fue de Keynes, tuvo una imperfección, todo eso. Entonces, ese ha sido el 99% de la historia mundial. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Keynes? Keynes lo que hizo fue que le dio la justificación en economía para los políticos hacer eso. Antes de Keynes, en economía no había una justificación, aparte de Marx, pero ya Marx estaba destruido por la depresión de la Unión Soviética. Pero en economía, aparte de la teoría del valor trabajo de Marx, que lo sacó realmente de Smith, pero lo puso en contra, pero nada, es otro tema. Pero aparte de Marx, no existía una ciencia económica, una escuela económica que apoyaba la intervención que estaba haciendo el Estado.
Entonces la sociedad, el pueblo, todo aquel que sabía economía, sabía que todo lo que estaba haciendo estaba mal y lo reprochaba. Y lo que Keynes hizo fue darle esa justificación a los políticos de incrementar su poder, de botellas, de más posiciones para su compañerito de partidos, de más corrupción en general, más poder, más control, más presupuesto para ellos. Entonces hubo una fiesta cuando Keynes sacó ese libro y por eso fue tan popular, porque finalmente le dio en economía la justificación que ellos tenían que no tenían hasta ese momento. Entonces, dicho eso, entonces tú eres de que se recuperó posguerra. ¿De quién Keynes fue asesor? De mucha gente, pero... De Hitler. De hecho, en su teoría general, él le escribe una oda a Hitler. Al margen de eso, volviendo para atrás, entonces, ¿qué pasó? La crisis del 1929, la Gran Depresión, realmente fue creado por keynesianismo, es decir, por política monetaria expansiva. ¿Qué hizo el Banco Central, que se llamaba Federal Reserve, creada en el 1913, no hacía mucho tiempo en ese entonces? Creado por muchísimos intereses, por cierto, pero volviendo, concentrando en el asunto. ¿Qué hizo la Reserva Federal? Controló la tasa de interés, la bajó muchísimo, artificialmente muy por debajo del valor del mercado, y encima de eso metió mucho dinero, y incentivó artificialmente a que muchos inversionistas invirtieran en el stock market, en la bolsa de valores, aumentando artificialmente el precio de las acciones también en el mercado de valores, y eso creó el famoso stock market crash en ese martes oscuro del 29, en octubre. Mucha gente murió. Y que fue lo mismo que pasó, por cierto, en el 2008, pero en otro sector, el sector inmobiliario. Solamente que en el 2008 lo combinaron, la única diferencia es que lo combinaron con intervención estatal institucionalizada. ¿Qué quiero decir con esto? Freddie Mac y Freddie Mac, que fueron los que hicieron todo. Los primeros que cayeron. Y los más grandes. Son empresas cuasi estatales. No son sector privado. ¿Y qué hicieron ellos? Le dieron préstamos a personas que no calificaban, no tenían capacidad de pago. Lo mismo que siempre pasa. Es decir, ellos bajaron artificialmente el requerimiento que el mercado había establecido para dar créditos. Entonces, eso combinado con la política monetaria expansiva de la Reserva Federal, creó la crisis de 2008. Pero volviendo para atrás al inicio del 29, se explotó la burbuja en el stock market, igual como explotó en el housing market en el 2008, y crea la Gran Depresión de 1929. Pero, ¿qué pasó ¿qué hizo el Estado entonces? ¿Y qué hizo la Reserva Federal? ¿Y qué pasó con el keynesianismo? Que se aplicó un keynesianismo restrictivo, que es la otra faceta de Keynes. Es decir, que el Estado, la Reserva Federal, controló la tasa de interés y el encaje legal. Hizo lo contrario. Subió la tasa de interés muchísimo. Subió el encaje legal muchísimo. Obstruyó la circulación del dinero. Y esto se puede ver en el libro The Great Contraction de Friedman. Entonces, subió la tasa, contrajo la cantidad de dinero en el mercado y hizo lo contrario a lo que el mercado estaba pidiendo. ¿Y qué estaba pidiendo el mercado? Más demanda monetaria, más demanda de dólares. Y de ahí que sale la teoría de Friedman realmente, porque hicieron lo contrario. Pero eso no fue libre mercado. Eso fue primero creado por política monetaria expansiva de la Reserva Federal. Y después la recuperación se expandió por política restrictiva keynesiana, porque fue controlado del Estado, no fue libre mercado. No. Y lo que ellos hicieron fue que extendieron el periodo de recuperación. Normalmente, cuando el Estado no interviene en una economía, se recupera en menos de un año. Eso es lo que dice más o menos la evidencia empírica. Y por eso nadie se recuerda la crisis del 1921. ¿Por qué? Porque el mercado no intervino y la crisis se recuperó en meses, en pocos meses, 2 o 3 meses. Y nadie se acuerda por eso. Todo el mundo se acuerda de la 29, ¿por qué? Porque el keynesianismo restrictivo hizo
que la recuperación económica en vez de 2 o 3 meses durara, ¿cuánto? 4 años. Terminó en 1933, empíricamente hablando. Fue del 29 al 33. Lo cual también demuestra la otra falacia de que el keynesianismo y Keynes sacó el mundo de la crisis. ¿Por qué? Porque ¿cuándo fue que yo te dije que Keynes hizo su teoría general? ¿No fue en el 36? El 36. Es decir, las fechas no cuadran. Ni siquiera las fechas le cuadran a los zurdos y a los keynesianos que quieren decir eso. Aparte, bueno, pero él tenía acceso a aparte de que no cuadran, lo que Keynes justificó ya fue lo que creó la crisis con política monetaria pasiva. Y no solamente lo que creó la crisis, también lo que extendió la recuperación. O sea que Keynes tiene culpa tanto de crear la crisis como la idea de él, que él todavía no había escrito, como extender la recuperación, o sea, empeorar la situación. Y vamos entonces al punto principal, que la guerra y el aumento del gasto público fue lo que creó el boom, porque ya la economía está recuperada, ¿te acuerdas? Fue lo que creó el boom de los finales de los 40 y los 50, que fue el que él creó esa prosperidad en los finales de los 40 y los 50. Eso es tan falso que simplemente hay que ver la data de qué hicieron todos los estados cuando la guerra terminó. ¿Qué hicieron todos los estados cuando la guerra terminó? Bajo el gasto público. Y no solamente bajo el gasto público. Había lo que se llaman las racionalizaciones, que es que a cada quien le daban un chin de comida, controlaban todo. Había controles estrictos de precios en todos los países, Inglaterra, Estados Unidos también, Alemania y todos lados. Y lo que pasó después de la guerra fue que quitaron los controles de precios, liberalizaron la economía, bajaron el gasto público y bajaron impuestos. Te voy a poner el ejemplo de Estados Unidos. Al bajar el gasto público se ayudaron. Estados Unidos bajó el gasto público más de un 40%. Más de un 40%. ¿Eso lo ayudó? Y esto fue lo que creó la gran prosperidad. Y lo grande es que se cree todo esto por simples falacias de lo que se llama la famosa escuela de Frankfurt, donde hay tipos maquiavélicos como Foucault, Michel Foucault, como Derrida, Habermas, Heidegger un poquito menos, pero sí, aunque son un poco más filósofos de... Pues entonces, espérate que te voy a aterrizar, porque yo conozco la teoría y conozco el país. Vamos a hablar una cosa. Sí. Dime algo. Sí. Con Gonzalo, Stiglitz, Piketty, Stiglitz, Krugman, etcétera, que son todos... Yo, de hecho, tengo un paper de cada uno. Me sé toda la barbaridad que dice Stiglitz, toda la... Sí, pero Stiglitz tiene su vaina bien también, no me lo acabe. ¿Que Stiglitz? Tiene su inteligencia y su vaina bien. Sí, bueno, tú estás diciendo que Stiglitz es inteligente. Bueno, puede ser inteligente, pero que es una opinión que tengo parecida a la de Lionel. Puede ser inteligente, pero es un inteligente del mal, porque está con toda la teoría económica errónea, que no es para control. Es para dar más poder a los políticos. Y toda la evidencia empírica está en su contra y toda la lógica está en su contra. Pero, y por eso fue que Lionel lo aplicó tanto en sus 8 años. Y de hecho, hay un mito que es bueno que se destruya, que es las supuestas privatizaciones que hizo Lionel. Eso es falso. Señores, si ven el discurso de Lionel, Lionel hizo todo lo posible para que no se privatizaran las compañías, las empresas privadas, las empresas estatales. Por eso él hizo el sistema de capitalización, que no es privatización. Es simplemente que dar acciones. La empresa privada puede invertir, pero ellos tienen control mayoritario. ¿Y por qué acciones. Él lo hizo? Él estuvo forzado. ¿Por qué él estuvo forzado? Porque los empleados públicos no le podían pagar, porque estaba quebrado todo. Y tenían un déficit de su madre y él no tenía cómo. Y él estaba harto, él mismo lo dijo en su discurso, estaba harto de que vayan los empleados públicos a su despacho, que los recibieron incluso en ese discurso en la Asamblea Nacional a protestarle, y estaba quebrado por todos lados. Él no tuvo de otra. Y él, tan ideológico, tan keynesiano, que hizo lo que sea y propuso
el sistema de capitalización para no tener que privatizar. Y de hecho, por esa poca voluntad de privatizar, es que no funcionó, porque no fue una privatización, aparte que hubo muchísima corrupción. Y hay que entender algo, mientras una empresa está en manos del Estado, siempre va a haber corrupción. Hasta el último momento de la última venta de su última acción. La corrupción es inherente a la existencia del Estado. Hay que entender eso. Entonces, si uno quiere que no haya privatización, si uno quiere que no haya corrupción, en una empresa estatal tiene que privatizar obligatoriamente. Es inherente a este privatización completa. No se puede. Es más, dime, Carlos, ¿cómo puede haber corrupción en una empresa privada? Yo creo que tú me lo expliques. Si hay corrupción, ¿sabe quién lo paga? El mismo empleador. Porque si vamos a decir que un gerente o un empleado le está robando o está con la competencia, ¿qué pasaría? Eso significa que él tendría que vender más caro o menor calidad, o que él mismo quiebre, y que los demás vayan a la competencia. ¿Y quién paga eso? Lo paga el privado. El daño no se sociabiliza a toda la economía y a todos los seres humanos. Se circunscribe a esa persona jurídica. No hay ninguna razón por la cual existen empresas privadas. Todas las empresas privadas del borde no deberían existir. El pacto eléctrico, eso es una barbaridad. Ahora, $1 millón, que ahorita no te me zafes. Te respondí a parcialmente rural. Te respondí a lo del quesanismo y la guerra. Aplatanado, vamos a hablar claro. En 2 años, la política que tú planteas no es la misma que yo había oído del PRM. Te voy a hablar claro. Cuando tú me dijiste y me hablaste, es que yo empecé a ver y que tú publicaste que tu política que iba a utilizar el PRM, ahí fue que yo me senté, porque lo que yo había visto era otra cosa. Te voy a hablar claro. Sí, perfecto. Pero dentro del programa de gobierno. No lo vi completo. Por eso mismo, porque la política económica no me cuadraba, pero al tú plantearla sí lo revisé y ahí me gustó. Te voy a hablar claro. O sea, que te gustó la política de Luis. Sí, la política económica de Luis me gustó cuando la revisé ayer. No te voy a hablar mentira. A Luis, a Raquel, y a toda esa gente, y a Hito y toda esa gente. Pero la vi ayer. O sea, perfecto. Claro. ¿Me entiendes? Te voy a ser sincero. Yo creo que lo digas tú primero porque tú eres el economista. Entonces, yo sé de economía, yo sé de lo otro, pero tú eres el economista, no yo. Entonces, la pregunta del $1 millón, según lo que tú me has dicho, en 2 años con Gonzalo, el país se agrava económicamente y en 2 años con Luis se estabiliza la moneda quizá antes. Sí, lo cumple, sí. Ahora, si cambian, eso ya, pero yo creo que lo va a cumplir. Tú sabes que en el equipo económico, dentro del equipo económico de Luis hay varias ideologías diferentes, hay de todo. Pero el plan es ese. El plan es el acuerdo que se ha llegado, el consenso. Y eso es lo que dice el plan. Tiene esa regla fiscal. Lo pueden ver en el programa de gobierno de Luis, tiene esa regla fiscal. Lo dice tal cual. Lo dice expresamente. Lo dice con la siguiente palabra, lo puedo decir exactamente. El gasto público solamente se puede incrementar a la mitad de los ingresos fiscales. ¿Qué quiere decir eso? Que ahora los ingresos fiscales bajaron, no hay aumentar. Tal vez tampoco aumentará el año para que viene. Tal vez comience a aumentar un poquito después de que los ingresos el tercer año suban relación. Pero definitivamente va a estar mucho más controlado. Igualmente, él está en contra de la regulación excesiva, está a favor de la desburocratización y van a eliminar algunos impuestos. Anticipo a los activos, a equipos y maquinarias, etc. Por lo menos eso está a consenso. Y tal vez, nadie sabe, es posible que se evalúe si van a bajar después impuestos sobre la renta y TEVIS, pero eso no es nada. Tal vez después lo hagan, no sé si lo hagan o no, eso no depende ya de uno, pero es posible. Bueno, pero me gustó tu idea de lo que vendría siendo el plan de gobierno del PRM, me gustó. Sí. En cuanto a la política fiscal y la política monetaria. El aumento de seguridad, que Luis quiere aumentar los salarios de los policías, el aumento en el presupuesto de seguridad y también el aumento en el presupuesto de salud, lo hace solamente, y la única forma de hacerlo siguiendo las reglas es, y lo dice textualmente el plan, es reduciendo otras partidas que son totalmente innecesarias y de corrupción.
Y de hecho, como te expliqué, hay un 11% de la corrupción del gasto público que es corrupción. Y corrupción hay 11%. hoteles, etcétera. Un 11%. 11% del presupuesto. No, más de ahí. No, puede ser más. Te digo lo que está matemáticamente identificado, ¿eh? No. O sea, puede ser más, pero para ser más hay que meterse. Oye, nosotros nos metimos fondo y hay mucha gente que se ha metido a fondo, pero no es tan, hay cosas que no es tan fácil. No es tan fácil. No es fácil, señores. Porque tú no controlas los márgenes de cada compra. De miles de empleos. Es un trabajo grande que nosotros hicimos. Ahí o sea, eso fue un trabajo grande. Y no es fácil identificar la corrupción. Y más cuando esta gente oculta muchas partidas y muchísima información, porque no tienen tanta línea de gasto expuesto en transparencia. Nosotros hicimos en el caso de nosotros hicimos una metodología de identificación de corrupción, que es la siguiente. Unos salarios extraordinarios en comparación con los salarios al sector privado. Cogemos el promedio de un salario por tipo de empleo en el sector privado. Vamos a decir, una secretaria de una sucursal, vamos a decir que será 25,000 pesos en el sector privado, el promedio. Entonces, todo lo que exceda ese monto en la nómina pública es corrupción. Lo identificamos como corrupción. Entonces, uno, salario extraordinario en relación al sector privado. Dos, botellas por informes periodísticos. La botella es imposible de identificarla si no se hace con un informe de campo. Entonces, nosotros usamos los informes de campo que se han hecho. ¿Cuáles son los informes de campo? Alice Ortega, Nuria, etc. Entonces, botellas se basan en informes periodísticos. Otro es todo compra de todo activo que sea tan innecesario que corrupción. ¿Qué quiero decir con tan innecesario que sea corrupción? Por ejemplo, comprar los mismos mobiliarios todos los años, pintar todos los años, equipo todos los años. Tú no necesitas una jodida computadora todos los años, por Dios. No eso tú lo puedes necesitar todos los años, por Dios. Eso es que no tenés que comprar todos los años, es una barbaridad. Computadora no todos los años, es una barbaridad. Muebles, sillas todos los años, es una barbaridad. Todo eso tiene una vida útil de por lo menos 5 años. Cada 5 años puede ser. Bueno, hay departamentos especializados que pueden requerir 2 años, 3 años, pero solamente ciertos departamentos. Papel de baño de la CDS. Incluso venimos con una sección de gastos ridículos. Hay una cantidad de gastos ridículos que son de risa, de los ridículos que son. Que no quiero dejar para que la gente vea el costo, no puede seguir en Única Vida RD, pero van a ser, son dan hasta risa de lo ridículo que es. Se compara incluso, te voy a decir uno de Estados Unidos. En Estados Unidos hubo un gasto tan ridículo en un presupuesto que se gastó que sé cuántos $1,000 en el estudio de si una ardilla es más sexualmente activa que una ardilla de otra raza. Y en eso se gastó miles de dólares. En estupideces tan ridículas como estudiar la sexualidad de una ardilla. No, tú estás relajando. A ese nivel nosotros venimos acá. No te creo. ¿Es verdad? Sí, eso es verdad, yo no puedo mandar. Y el que lo expuso es el senador político Rand Paul, que es uno de los mejores de Estados Unidos para mí. De hecho, en el último debate presidencial, yo lo apoyaba más a él que a Trump. Para mí Trump no es el malo, pero yo lo apoyaba a Rand Paul más que a Trump. Es mucho más líder del mercado. Y nada, Trump lo único malo que tiene es ego muy grande, pero fuera de ahí, y sus políticas, la mayoría son buenas. Trump es bueno, yo soy pro Trump. La mayoría de sus políticas son buenas. Solamente no estoy de acuerdo, yo diría, en el trade war, aunque si se hace con la finalidad de bajar la tasa de todo, está bien. Pero si es simplemente para tener mayor que el otro, ahí no. Porque mientras más libre el mercado, mejor para todos. Y 2 o 3 cosas más, pero no son tantas. Y la principal es que no ha bajado el gasto público todavía. Él dijo que después, cuando iba a ganar, iba a bajar el gasto público. Él ha subido el gasto militar porque, según ellos, están muy bajito hay mucho. Lo que pasa es que todos los años, con tanto militarismo, ellos dicen que hay mucho Navy y chips y aviones que hay que renovar, pero nada. Pero fuera de eso, Trump es bueno, fuera de eso. Y fuera del ego, el ego es real. Porque cuando alguien te dice, yo soy pro Trump, pero te voy a decir la verdad, cuando alguien te dice que I'm the best,
en lo que se, en que se lo quede, en lo que sea, the best contractor, coño, tú hay otro ching grande, viejo, está bien. Pero fuera de ahí su política... Deja que te lo digan a ti. Pero fuera de ahí su política no son malas, la mayoría. Hermano, pues muchísimas gracias por la participación. Creo que me alegra ver que sigan en única vía. Te pasaste para este lado, te pasaste para el lado de Abinader muy bien. Ojalá no, yo no me he pasado a ningún lado. Yo estoy diciendo que la política económica y monetaria me gustó. Me suena a calidad para el dominicano, calidad económica, más que la de Gonzalo. Vas a recuperar mucha credibilidad ante muchos seguidores que yo venía tuyo, que estaban matando. No, pero mira, yo soy el tipo. Yo sé que a ti no te importa, pero vas a recuperar mucha credibilidad. Hermano, muchísimas gracias. Síganlo en